familia de Ramón era una familia campesina, ¿sí? Que fue saliendo de su Manzanares a estudiar, ¿sí? Muchos alrededor de la figura de Ramón que se vino a estudiar a Manizales. Y era una familia, como decía Mayusita, que le encantaba y le encanta la música. Hay muchos músicos en la familia. Y una familia común y corriente, estos migrantes campesinos que llegan a la ciudad. Ese es el núcleo, digamos, de Ramón. Nosotros conocimos la familia alrededor, pues llegaban y se sentaban y ahí mismo cogía cada uno el tiple y la guitarra, lo que decía Mayusita. O sea, zurrungueando, ¿sí? No eran músicos profesionales excepto Ramón. Yo no me acuerdo, pero mi hermano mayor, sí lo conoció. Mi hermano me llevó unos años y me decía que era un hombre muy respetuoso, de muy finas maneras, de mucho amor a su tierra, a sus ancestros campesinos, y lo definía como un hombre que amaba el arte por el arte. Fuimos, yo creo que 11 hijos, 6 hombres y 5 mujeres. A todos nos gustó la música, a todos, sin excepción. Mi mamá cantaba muy hermoso. Mi papá lo hacía no tan bien, pero también cantaba. No, para mí Ramón era un genio. Y él era mayor que yo. Pero Ramón era un genio y era un genio que interpretaba rápidamente y de una vez escribía y ya. Y ejecutaba lo que él quería y era muy condescendiente con la gente. No es que yo tal cosa, que yo... No. Vamos a tocar, vamos a cantar, vamos. Y no bailaba casi. Yo estaba muy pequeña cuando eso. Pero Ramón se juntó a un armonio, que cuando eso era el armonio. Ahí. Y dice, no, Ramoncito, tócate tal cosa, tócate, vete sonó tan bueno tal cosa, cuando uno está chiquito que dice esas cosas. Y él muy complaciente con todo el mundo, muy estudioso, muy respetuoso. Es decir, yo no tengo nada malo de Ramón que decir, ni envidioso, ni que fuera a negarle a alguien alguna cosa o a cobrar mucho dinero, nada. No tenía excesos de ninguna naturaleza y mucho menos tenía vicios, ninguno. El vicio de él era ejecutar música, leerla, tocarla. Era más que todo tocar. No, también cantaba y cantaba muy hermoso, pero le gustaba más tocar y acompañar a los que cantaban. Lo que hizo Ramón, que yo creo que fue lo más importante que hizo, fue que Ramón, como estudió música, él se graduó de maestro de capilla y de organista en la Argentina. Él lo que hizo fue que cogió toda esa música tradicional caldense, Mayucito se acordará, Un bosque umbrío, Que no puedo llorar, todas esas canciones, sí, el trapiche, y las volvió, les metió los arpegios y la armonía de la música culta y lo llevó a los conciertos. Entonces lo puso a cantar en los corales, lo puso con las orquestas sinfónicas, con las orquestas de cámara, con los arreglos que él hizo. Entonces él le dio esa altura a la música tradicional. Centralmente él se formó como organista y maestro de capilla. Maestro de capilla, ¿qué quiere decir? Un director coral profesional con el repertorio de un coro profesional y especialmente para cantar en las iglesias. Bueno, para cantar en todas partes porque hacían conciertos también y no solamente pues tocaban música eclesiástica, sino que también hacían especialmente digamos versiones corales, armónicas, contrapuntísticas de cantos de tradicional colombiana. Las clases del maestro Ramón eran unas clases de un real profesional de la música. Él pues tenía su programa, es decir, vale decir, un contexto dentro de un nivel de conocimientos y para eso él seguía textos y por supuesto el conocimiento que él había adquirido en la universidad, toda su experiencia de músico y las clases con él eran muy interesantes porque él se sentaba al instrumento y desde el piano entonces él nos iba ilustrando al oído de qué estábamos hablando. Todo lo que se hacía con él se tocaba al piano. Él era centralmente organista, pero pianista, pues yo diría un
un pianista que tocaba órgano en el piano. No digamos que era un pianista del grande temperamento, el arrebato y todo ese, digamos, ese volumen, esa personalidad del piano, pero tocaba muy limpio, él no equivocaba notas, es una cosa increíble como él tocaba, leía todo lo que llevaban sus alumnos, él lo leía y mostraba dónde estaban los errores, los marcaba también con lápiz, no usaba el medio agresivo de marcar con rojo, jamás agredió con eso a un alumno, eso no es pedagógico, no hay por qué maltratar al alumno, el alumno se lo conduce, se le enseña. La Coral El Ruiz trabajó muchísimo realmente, sí. Era, digamos, un órgano central del Conservatorio de Música de Manizales. Y después, con la llegada del maestro Ramón Cardona, pues nosotros nos encontramos con el director de los coros de la ópera del Teatro Argentino en La Plata. Inclusive a Ramón Cardona lo iban a nombrar director de ese teatro y no sé también de qué otra parte de la música en el teatro de La Plata, pero tenía que naturalizarse. Y entonces él dijo, no, yo más bien me vuelvo a Colombia, pobrecito, no sabía lo que le esperaba, la nostalgia de las montañas, poquito le duró al pobre Ramón Cardona, sí. Pero las cosas no duran mucho porque en el año de 1959 ocurrió entonces el asalto, esa cosa tan brutal donde perdió la vida el maestro Ramón Cardona García. Él venía a mi lado cayó. O sea, Guillermo Rendón le tocó ver cuando mataron a Ramón. Él estaba en el momento y era el alumno preferido de Ramón precisamente por esas cualidades que él tenía. Yo creo que tendría 20 años. Y él pues quedó como un doliente de una víctima que no era su familia, pero era su maestro a quien adoraba. Entonces él se ha dedicado la vida a recoger la obra y la vida de Ramón, recorrió, estudió en la misma universidad donde estudió Ramón y ha sido realmente el pionero quien ha dedicado su vida a las partituras que hay, los arreglos que hay, los homenajes que se han hecho en los libros, todo lo que se ha hecho se lo debemos a él, todo. Pues la que más recuerda a todo el mundo es Nostalgia, porque se ganó el primer premio en el primer festival de música de Manizales. Es un bambuco que tiene precisamente esa estructura, ¿sí? Guillermo Rendón decía en el libro, es un líder como los de Alemania, que son los cantos de los campesinos, ¿sí? Pero con una música, o sea, no es el bambuco tradicional. Por mis